hermanos, a través de estos medios sociales que nos permiten llegar hasta sus hogares y hasta sus dispositivos. Les bendecimos en el nombre de Jesús y que el día de hoy, qué maravillosa noticia, estamos terminando el capítulo 1 y es el episodio 28, parte número 3 o parte C. Y es siempre sobre la señal de la resurrección. El día de hoy es una importante enseñanza debido a que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es quizás uno de los elementos vitalísimos de toda la Biblia. Y Pablo en el Nuevo Testamento que nos va a decir que si Jesucristo no resucitó, somos los más miserables de los creyentes, que mejor no seamos creyentes. Manuel nuevamente nos ha traído una figura muy bonita, una ilustración muy especial, y es la ilustración de una Biblia de una versión francesa. Imagínense qué bonito. De hecho, es la primera versión francesa de la Biblia y fue traducida por un hombre llamado eh, Oliventan, era su apellido, y también se llama Oliventana. Y él se llamaba Luis Pierre Robert Oliventan, algo así, digamos, yo no sé francés, pero se llamaba, digamos, Pierre Robert Oliventan, así también lo escribe. Y fue un pedagogo hebraísta, helenista y teólogo protestante francés. Él tiene el mérito de que hizo la versión de la Biblia en francés. Y él obviamente lo copió de los originales que él llegaron hasta sus manos, ¿no? Y según la tradición, venía de los textos masoréticos. ¿Quiénes eran los masoretas? Los masoretas eran judíos que trabajaban entre el siglo 7 y el siglo 10. Esta misma versiones que del Nuevo Testamento para el griego se llamó, fue la que tradujo Erasmo de Rotterdam. Esta Biblia que es copiada de estos textos masoréticos es la que usó también Martín Lutero. Eh, pero usted puede hacer una investigación más profunda de esto que le estoy narrando. ¿Cuál es el propósito de poner esta imagen? Que justamente la imagen que aparece es Jonás saliendo de la boca del gran pez que narra la Biblia. Entonces, dándole una gran importancia a este elemento histórico, vital para la vida del creyente. Y sobre todo porque el propósito, la importancia del tema de hoy es por qué la señal de Jesús es mucho más importante que la señal de Jonás. Y en eso se va a basar nuestro estudio del día de hoy. Entonces, para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta denominada época, en la cual usamos un ejemplo a seguir, una promesa a reclamar, un mandamiento a obedecer, un pecado a confesar y una actitud a cambiar época. En este acróstico que usamos, lo usamos versículo por versículo. Entonces, mucha gente me dice, ¿y por qué no explica más? Porque solo estamos en un versículo, ¿verdad? Y ya hemos venido diciendo al final si hay un ejemplo a seguir, si hay una promesa a reclamar, y es evidente que la resurrección es una promesa a reclamar. Es evidente que también hay un ejemplo a seguir en cuanto a hacer un estudio profundo de la Biblia. Y también hay actitudes que cambiar, porque muchas veces no le damos la importancia que se le debe dar a la resurrección de Jesucristo. Prueba de ello es que Pablo a los Corintios en su parte final, él les hace una, una exhortación acerca de la importancia de la resurrección. Entonces, en el episodio pasado, vimos cómo Jesucristo es una señal mayor que Jonás porque resucitó con un cuerpo glorificado.
Y además aprendimos que la resurrección de Jesucristo no solo es un elemento bíblico real, verdadero, bello, alegre, fascinante, motivador, poderoso, esperanzador, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de alegría, sino que también es una promesa para nosotros, porque si Jesucristo resucitó y nosotros hemos creído, nosotros resucitaremos juntamente con él. Vamos a Jonás capítulo 1, versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Número 1. La Biblia enseña claramente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la verdad acerca de la resurrección del cuerpo. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17, 20 al 22, cómo Elías resucita a un niño. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 35, vamos a ver cómo Eliseo va a orar por el cuerpo del niño, se va a poner sobre el cuerpo del niño y lo va a resucitar. En Job capítulo 19, 25 al 27, que tiene una de las declaraciones más lindas de Job en toda la escritura, es cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive y que estos ojos le verán. Entonces Job está diciendo, yo voy a resucitar, yo sé que voy a morir, pero también veo con ansias el deseo de ver a Jesús con estos ojos aún después que esté muerto. Recuerde que Job casi está muriendo, literalmente. Milagrosamente Dios le restituye todo, pero ese es el pasaje. En el Salmo 16, 8 al 11, dice, tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro. Mire qué declaración tan importantísima en los Salmos. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Qué maravilloso, hermanos. El Salmo 49, 14, el día de mañana los justos abrirán sus tumbas, dice. Y por supuesto Daniel, que tiene mucha revelación para el futuro, está hablando en el capítulo 12, versículo 12, 2 dice, ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo mismo va a decir en Mateo 17, 22 al 23 y lo mismo va a decir en Mateo 18, 19. Él nuevamente va a declararle esto a sus discípulos. Y por supuesto, Cristo le enseñó la verdad de la resurrección a sus discípulos. Vamos a Mateo 22, 31 al 32. Y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer en la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Esta es la declaración de Jesús. Juan 2, 19 al 22, lenguaje actual, dice, por eso cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto antes. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús les había dicho. Luego vamos a encontrar en Juan 5, 28 al 29 las mismas declaraciones de que la gente va a llegar un momento que se va a sorprender porque la gente va a salir de las tumbas. Y Juan 11, 25 al 26 dice, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá, dice Jesús. Entonces, por otro lado, vamos a encontrar la enseñanza de Pablo, que Pablo no solo va a enseñar de la resurrección de este cuerpo corporal que está corrompido por el pecado, sino que va a resucitar a un cuerpo incorruptible que nunca más va a volver a morir. Primera Corintios 15, 20 al 24 dice, sin embargo, Cristo resucitó y esto nos enseña que también resucitarán los que murieron,
Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 35, Pablo dice, tal vez alguien me va a preguntar, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Y por supuesto Pablo les va a contestar de los versículos 43 y 44 del mismo capítulo. Dice, cuando alguien muere se entierra su cuerpo y este cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Y en 2 Corintios sigue empleando Pablo capítulo 5 versículos 4 y 5. Más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará, nos dio el Espíritu Santo. Número 2, segundo elemento. Habrá resurrección de creyentes e incrédulos. Los creyentes para vivir con Jesucristo y los no creyentes para sufrir por toda la eternidad el juicio eterno que Dios hará en contra de ellos y tendrá para vergüenza, dice la Biblia, y horror. Hay algunos que creen que habrá un milenio ante la venida de Jesucristo. De hecho, hay 4 corrientes y este estudio habla mucho del milenio, pero quiero decirles que hay personas que creen que no va a haber milenio, que Jesús viene y está el juicio y las bodas del Cordero y ese proceso. Hay otros que creen que no, que Jesucristo viene, se levanta la iglesia y la iglesia va a reinar por 1000 años con Jesucristo. Bueno, Jesucristo es el que va a reinar. La iglesia va a estar con él, ¿verdad? Todos los que creyeron en Cristo. Hay otros que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación y la tribulación. Los milenianistas no creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación ni la tribulación ni la gran tribulación. ¿Y en qué se basan unos y otros? Bueno, unos dicen que la iglesia va a ser arrebatada con Cristo, pero los que creen que la iglesia sí va a pasar la tribulación y la gran tribulación, se basan en aquel pasaje que dice, y si aquellos días no fueren acortados, ¿verdad? Por causa de los justos serán acortados. Ahora, eso no debe ser motivo de encontronarnos, hermanos, de discutir, de pelear, de encontrar adversidad en eso. Simplemente son corrientes teológicas que existen. Y hace poco hablé con un doctor que tiene 8 doctorados, hermanos. Y él es premilenianista histórico. Él sí cree que la iglesia va a sufrir parte de la tribulación. Él cree esto. Él se llama Marcos McClellan, para que usted diga, ¿y de dónde lo saca él? Hace poco yo hablé una vez con él, hace poco hablé con él y él me dijo, bueno, me dijo, según los nuevos estudios, me dijo, ya todas las corrientes casi están encontrando una línea, me dijo, donde se están unificando los criterios. Así que, hermanos, como nos estamos acercando hacia la venida del Señor, lo más importante es entender claramente que todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para horror y vergüenza. Esa es la clave ahí. Entonces Daniel 12:2 dice, unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán para vivir, para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Hechos 24:15, yo creo que Dios hará que los muertos vuelvan a vivir, no importa que hayan sido buenos o malos, dice. Juan 5:28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29 dice, no se sorprendan de que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán la voz y saldrán de sus tumbas.
Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Elemento número 3. No todos resucitaremos al mismo tiempo. Y es Pablo quien nuevamente nos explica aquí en 1 Corintios capítulo 15, 20 al 24. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después cuando vuelva resucitará a los que creyeron en él. Entonces lo que la Biblia nos está tratando de decir es que Jesucristo es el primero que resucitó para ser glorificado, porque ya habíamos visto que resucitaron otros antes que Jesús mismo, que Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, todos estos resucitaron por Jesús. Y hubo otros en el Antiguo Testamento que resucitaron, pero murieron. Y el caso de Jesús es el primero que resucita glorificado. Esa es la diferencia que vimos en el estudio pasado. Entonces, ahora, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Que Jesucristo es el primero que resucitó. Pero después, ¿quiénes son los primeros que van a resucitar? Los creyentes. Y a esta resurrección se le llama la primera resurrección o resurrección de vida eterna. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Dónde tiene su sustento eso? Bueno, está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. ¿Se da cuenta? Los que murieron son los que resucitan primero y luego quienes, los que estén vivos, nos reuniremos con Él, si es que nosotros estamos vivos cuando Él venga. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, gloria a Dios por eso, hermanos, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, dice Pablo, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Entonces, aquí cuando Él dice nos quedaremos con Él para siempre, es que algunos dicen, ya ven, aquí ya no puede haber un milenio y después otro elemento. Dicen algunos. Otros dicen, no, aquí sí está el milenio. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. En segundo lugar, resucitará a los incrédulos. A esta resurrección se le llama la segunda resurrección o resurrección final o resurrección de condenación a muerte eterna. Para entender el orden de la resurrección, hay algunos que dicen que lo que primero está es el arrebatamiento en la semana 70, para los que hacen este tipo de estudio. Y la segunda venida de Jesucristo vienen los juicios intermedios, los que llaman que está el milenio y el juicio final y la vida eterna. Estos conceptos de hecho son muy profundos, hermanos, que requieren varias lecciones, ni siquiera una sola lección, requieren muchas lecciones. Entonces, ¿qué tenemos? Primero la crucifixión, muerte y entierro de Jesucristo y luego su resurrección. Luego se le aparece, hay apariciones de Jesucristo a sus discípulos y luego está la ascensión de Jesucristo. Luego inicia la era de la iglesia. Todos los creyentes que mueren en el período van a la tumba, duermen y la parte material, espíritu y alma está en la presencia de Jesucristo. Número 5. Cuando llegue el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, Jesucristo vendrá por a todos aquellos que fueron sellados por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice claramente, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Ya es condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el sello? La persona que creyó en Cristo, el Espíritu Santo está ahí. ¿Sí? 1 Corintios 15, 51 al 53 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, mire qué glorioso esto, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, va a ser instantáneo,
instantáneo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, los creyentes en Cristo que murieron, serán resucitados incorruptibles y nosotros, los creyentes vivos, seremos transformados, o sea, ni siquiera va a ir a la tumba. El creyente que esté vivo, o sea, para los que están diciendo que Jesús viene después de la gran tribulación, ¿de dónde salen estos creyentes? Si hay creyentes en la gran tribulación y ya no está la iglesia. Bueno, algunos dicen que son los que se convirtieron y que pagaron con su vida el ser creyentes, pero aquí dice que estos están vivos. Por eso es que es gente que se convirtió durante la tribulación y la gran tribulación. Muy bien. Y dice que estos resucitarán, serán porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Será en un abrir y cerrar de ojos y se oirá en el último toque de la trompeta. Primero resucitarán los creyentes en esta etapa de la iglesia y luego los que no son creyentes. Los creyentes que estén vivos serán transformados en un cuerpo glorioso y ese es un misterio bíblico. Ese es otro tema para discutir. Y ambos, y los que estén vivos igual serán transformados. Ambos serán transformados. Seremos arrebatados, nos juntaremos en el cielo, es lo que Pablo está hablando, y luego viene todo el proceso. Algunos son los que creen que viene el milenio, ¿verdad? El tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, por cuanto Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos, y en ese momento nos reunirán las nubes con los demás. Así todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que, ¿qué debemos hacer? Animarnos a que el Señor ya viene. Luego que viene el rapto, ahí inicia el rapto de la iglesia. Y durante los que hablan de la semana 70, dice que durará 7 años y que está dividida en 3 años y medio y que la primera parte es la tribulación y la segunda parte es la gran tribulación. Durante la semana 70 aparecerá el dragón, el anticristo y los falsos profetas. Se ejecutarán los 3 grupos de juicios, los sellos, las trompetas y las copas. Y esto debe ser leído en Apocalipsis del capítulo 5 al 18, que también es objeto de otro estudio, hermanos. Entonces, en la semana 70 también concluirá con el Armagedón y la segunda venida de Jesucristo en Apocalipsis 19. Y hay algunos que sostienen esta corriente teológica que antes de iniciar el milenio habrá 3 juicios. El juicio del pueblo de Israel que sobrevivirá a la semana 70, el juicio de los gentiles que también hayan sobrevivido y a Satanás para ser sentenciado por 1000 años. Y después resucitarán todos los creyentes de todas las edades, desde Adán hasta el último creyente antes de la crucifixión, muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Y todos los que a partir de ahí murieron antes de que Jesucristo muriera y resucitara y que creyeron en Él, y los que creyeron en Él después de que Él vivió, murió y resucitó. ¿Sí? Estas resurrecciones se consideran la primera resurrección. Para los que creen y fundamentan su teología sobre el milenio, dicen que iniciarán los 1000 años, el reinado de Jesucristo. Algunos creen que cogobernará con David, ¿verdad? Con su sede en Jerusalén y dará inicio a la fiesta de las bodas del Cordero. Jesucristo es el esposo de la iglesia y atenderá a todos sus invitados.
Y por eso en la Biblia hay muchas imágenes de bodas, de cómo serán, para que nosotros glorifiquemos a Jesucristo en su presencia. Al final del milenio resucitarán todos los incrédulos de todos los tiempos, desde antes de Jesucristo y después de Jesucristo. ¿Y para qué resucitarán? Para condenación de muerte eterna. Luego viene el juicio final, los juicios del gran trono blanco, donde se juzgará a Satanás y los demonios y a todos los incrédulos de todas las edades, desde Caín. Escucha esto, desde Caín hasta el último que esté. Y los incrédulos irán al castigo eterno, tristemente. Por eso la iglesia necesita orar, clamar al Señor, porque la gente venga a los pies de Cristo. Luego vendrá la destrucción del mundo con fuego y habrá una creación de una nueva tierra y un nuevo cielo. Apocalipsis 21, 1, 5. Después vi un cielo nuevo, una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que el trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios y él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Escuche esto, no morirán jamás. ¿Por qué? Porque ya tienen un cuerpo glorificado. No es como las resurrecciones de Lázaro, de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, el niño que resucitó Elías. Y tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Apocalipsis 21:10. Y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo donde está Dios. Y también tenemos aquí finalmente Apocalipsis 22, 1 al 5. Luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero y era claro como el cristal. Sus aguas pasaban por medio de las calles, por medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 2 veces al año. Sus frutos dan vida eterna y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. En la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Ahí estará el trono de Dios y del Cordero, y los servidores de Dios lo adorarán. Todos podrán ver a Dios cara a cara y el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. Allí nunca será de noche y nunca nadie necesitará la luz, una lámpara, ni la luz del sol, porque Dios el Señor será su luz y ellos reinarán para siempre. ¿Por qué podemos decir que la señal de Jesucristo es mayor de la de Jonás? Por exactamente todo esto. La resurrección de Jesucristo era la señal más importante en toda la Biblia. Es el centro, es el eje de la fe nuestra en la vida eterna, en la resurrección de nuestros propios cuerpos. Entonces los creyentes tenemos un destino final eterno y nosotros deberíamos de orar, clamar al Señor por aquellos que sabemos que irán a la eternidad, al infierno. ¿Qué hay aquí? Hay muchas promesas, hermanos. Todos los eventos que la Biblia está prometiendo son para nosotros y son para vida eterna. Y el creyente debe estar convencido de cuán amoroso ha sido Dios, que ninguno merecíamos. Todos somos absolutamente pecadores, pero Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos va a dar un cuerpo glorificado. Y todos seremos arrebatados en el cielo. Los que hayan estado en las tumbas se unirán con Él, y los que estemos vivos, si es que nosotros estamos vivos, también seremos transformados. Así que debemos animarnos,
debemos animarnos unos a otros, debemos vivir en comunión, debemos unirnos, debemos fortalecer esos lazos de amor, de entrega, de servicio, de pasión. Y el creyente también no debe temer la muerte, porque la muerte es la transición que necesitamos para la vida eterna. Es cierto, este cuerpo que se está desgranando, que se está destruyendo. Usted podrá ver fotos, videos mías de hace muchos años y usted verá que cada día vamos muriendo, ¿verdad? Y hay también una promesa para el no creyente. El creyente no teme la muerte, pero el que no es creyente, su promesa es que si él acepta a Jesucristo, él puede gozar de la vida eterna, él puede venir a los pies de Cristo. Así que si usted no ha creído aún en Cristo, usted no necesita hacer nada más que creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que esa sangre fue el pago que Dios aceptó, así como los corderos eran sacrificados en el Antiguo Testamento. ¿Y qué necesita hacer usted? Decirle: Señor Jesús, yo quiero irme contigo cuando tú vengas, cuando tú hagas ese gran juicio en el trono blanco. Yo quiero ser parte de tu reino. Perdona mis pecados, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, gracias por tu muerte vicaria. Y para los que ya somos creyentes, continuar y seguir orando y seguir compartiendo la bendita y palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos queda, hermanos? La buena noticia es: comenzaremos el capítulo 2. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.